que más desastres y desgracias tienen que haber en más carreteras del sudoccidente para que faiga algo más que apartar piedras y asegure con previsión las nuestras vías de comunicación. Bueno, pues evidentemente hacemos algo más que apartar piedras, aunque apartar piedras evidentemente es un trabajo muy importante dentro del trabajo de mantenimiento y conservación de nuestra red viaria, de los 4.200 kilómetros de red regional que tenemos. Sabe, porque además ha participado en la negociación presupuestaria, que este año disponemos de 84 millones de euros para inversión en carreteras. Sabe que ese esfuerzo continuado, que sabemos que no es suficiente, está destinado sobre todo al mantenimiento y la conservación, con lo que, bueno, evidentemente que haya la posibilidad de que cuando hay un incidente, y entiendo que a ello se refiere, de desprendimientos, nuestra orografía es como es y nuestras carreteras son como son, lo necesario es que dispongamos de recursos para dar respuesta a ello. Lo hemos hecho en los Argallos de Calabazos, en el Argallo de Abanceña, en este mismo año, inversiones muy, muy importantes que evidentemente tienen que ver con nuestra geografía y con nuestra meteorología. Pero también sabe que el esfuerzo que estamos haciendo tiene un efecto fundamental en las políticas de infraestructuras de nuestras salas, con lo que, bueno, creo que esta pregunta tiene una respuesta, ¿no?, en el anexo de inversiones de nuestro presupuesto, donde prácticamente todas las vías del suroccidente de Asturias tienen alguna inversión, fundamentalmente en mantenimiento y conservación, pero con unas actuaciones de transformación importantes. Esta misma semana pasada, en el Pleno, ha propuesto una interpelación del diputado de Foro Asturias al respecto, y creo que ha tenido una información detallada de ello. Incluso en el propio corredor de las 15, con casi 20 kilómetros que se van a reasfaltar este año tras la transformación de hace 3 años y sabiendo que es una necesidad continua. Y le puedo asegurar que conozco muy bien la carretera y la zona. Cada semana la conozco. También sabe que hemos incorporado este año, por primera vez, 11,5 millones de euros de financiación de infraestructuras viarias cofinanciadas a través de FEADER, es decir, que van a tener un impulso a través de los fondos de desarrollo rural, algo en lo que queremos seguir avanzando y que es fundamental sobre todo para nuestras salas. Y por lo tanto ese compromiso de trabajar de una manera ordenada, cumpliendo una planificación adaptada a la realidad presupuestaria, diagnosticando cuál es la realidad en detalle de nuestra red viaria para poder priorizar las actuaciones con criterios de coste-beneficio, pero con una visión de cohesión territorial y discriminación positiva de las salas, es el trabajo en el que estamos. Lo hemos hecho en la elaboración de este presupuesto. Nos dotaremos de información técnica para poder elaborar una nueva programación de inversiones en el próximo año, compartirla con los grupos de la Cámara y esperamos obtener el apoyo suficiente. No lo dude, toda la prioridad y todo el trabajo con las zonas que necesitan esa discriminación positiva, también en las infraestructuras para seguir progresando. Las carreteras del sudoccidente, la AS15 y la vía Tineo, pues son cruciales y vertebran las comunicaciones. Son las arterias que dan vida y, desgraciadamente, durante muchos años han sido las que menos inversiones reciben o las que más tardaban en llegar. Y ustedes saben perfectamente que están deterioradas, que tienen un historial de deterioro, que ha habido muchos incidentes, de cortes, de desprendimientos y de accidentes. La única manera en la que se ha actuado en estos años ha sido, una vez que sucedían estos sucesos, yendo a apartar las piedras, de forma descoordinada en muchas ocasiones, externalizando a empresas en vez de usar operarios propios, repito, servicios de mantenimiento de carreteras cada vez en una situación más precaria, hablaremos otro día de ello, ¿no? Falta de medios y falta de actuación preventiva de alguna manera. Estudiar la situación de las carreteras, viendo cuáles eran los puntos débiles, actuando, fortaleciendo márgenes, detectando zonas de riesgo de argallos, elaborando mapas de las determinadas zonas, trabajando para evitar estos desprendimientos, reforzando el servicio público de mantenimiento de carreteras, ejecutando las inversiones, porque el anexo de inversiones lo aguanta todo. Pero ¿cuántas inversiones se han hecho en los años anteriores, ¿no?, de lo que se planificaba para ejecutar? Pues bueno, muy limitado, ¿no? Y claro, cada vez que hay un desastre natural, el daño es inmenso. Se paraliza la zona, los sobrecostes son mayores. En el último, los Argallos, el de Salas. Yo no sé cómo eran los estudios preventivos para conocer qué zonas eran de riesgo de argallos, pero lo que sé es que la empresa constructora pues probablemente tenga un nuevo negocio. O
O sea, no solo tiene el negocio en construir la autovía, sino que si encima hay un argallo, pues tiene otro negocio en apartar las piedras, en hacer otra vía alternativa, en ampliar el periodo de la obra, ¿no? Con lo cual, bueno, pues nos da una sensación de que no hay esa actividad preventiva, ¿no? Y luego dos cuestiones que tienen que ver también con un marco más general, ¿no? Lo que tiene que ver con, cuando hablamos de sudoccidente, de qué hablamos y de planificación. Yo, con todo el respeto, les llevamos escuchando, yo llevo 6 años en este Parlamento, y les llevo escuchando 6 años de planes demográficos, de medidas de luchas contra el despoblamiento, de comisiones de estudio, de comisionados, de medidas que van a vertebrar territorialmente Asturias, sistemáticamente estos 6 años y en los 20 anteriores. Es casi como que cada año está tocando el gordo a la Navidad, pero nunca toca el sudoccidente, ¿no? Los planes sí, las inversiones que van aparejadas. Le tengo que decir que no, que la situación actual es históricamente una situación de abandono. Y la situación de las 15, por ejemplo, es una situación de abandono histórico. La situación de todas las carreteras que tienen que ir a Las Pinas, a la Satineo, es una situación de abandono histórico, por no hablar del conjunto de la vertebración territorial del suroccidente. Hablaban incluso, esto era llamativo, ¿no? Cuando hablaban de la vacunación y decían el gran éxito de la vacunación en el suroccidente, para que vean qué bien tratamos a la zona, que es la zona con mayor índice de vacunación. Es mayor índice de vacunación porque no hay jóvenes, porque han emigrado, porque es el mayor grupo de edad y porque la vacunación está siendo por edad, ¿no? Quiero decir, ahí hay un problema estructural en materia de inversiones, en materia de políticas preventivas y en materia de vertebración territorial. Porque o falta planificación o falta que vengan las inversiones y se ejecuten detrás. Usted dice, vamos a hacerlas. Bueno, eso es una buena noticia. Ejecútelas. Actúe preventivamente de alguna manera, ¿no? Pero yo le tengo que decir que la planificación del suroccidente no puede ser nuevos informes, nuevas reuniones, nuevo comisionado sin recursos, nuevo plan demográfico que luego se sustituye por un nuevo plan demográfico que luego se sustituye por otro donde no ha habido ninguna clase de progreso palpable, ¿no? Eso se lo tengo que decir de alguna manera. El argallo, evidentemente, o cuando hay argallos, es una situación especialmente dura. Refleja personas que han perdido días enteras de su vida a causa de retrasos, empeoramiento de calidad de vida, empeoramiento de posibilidades económicas, y por lo tanto hay que actuar antes, no después. Inversiones antes, prevención antes, refuerzo de los medios propios antes, asumir soluciones y asumir responsabilidades. La situación es insostenible, ¿no? Y los vecinos del suroccidente están perdiendo la paciencia por ese abandono y, gracias, señor Marirripa. Y evidentemente tiene que actuar. Bueno, vamos a ver. Yo casi voy a relacionarme con usted por los temas en los que creo que aciertan un análisis que compartimos, ¿eh? Y luego sí le pediría un poco de rigor en ese análisis global, porque hacer ese análisis tan superficial de las dificultades de desarrollo económico que tiene un territorio del suroccidente y acabar simplificándolo en que solo es una cuestión de voluntad política el satisfacer o no unas inversiones, atribuyéndonos además un histórico de agravios que construye un relato que es falso, porque evidentemente, sabiendo que son muchas las necesidades todavía, los que hemos nacido en el suroccidente hemos visto la transformación que han tenido los servicios públicos y las infraestructuras en el suroccidente. Que evidentemente eso hay que actualizarlo, por supuesto. Pero ese discurso que se hace, que se territorializa, donde se generan agravios, se construyen además discursos de agravios históricos, como si yo tuviese una relación con todos los antecedentes y hubiésemos ido haciendo un discurso de agravios sobre ese territorio que heredamos, ¿no? Es muy peligroso. El otro día lo hablamos. Se está haciendo un discurso respecto del medio rural muy peligroso y precisamente a un consejero y a una consejería que tiene un nombre, cohesión territorial, y unos presupuestos destinados a gestionar ventajas competitivas para los territorios que tienen menos capacidad de competitividad y sobre todo porque tienen menos masa crítica, porque tienen pocos jóvenes, porque tienen menos posibilidades de desarrollo. Si simplificamos eso, ¿con cuáles son las obras o la capacidad que tenemos para retirar unos argallos? Bueno, pues no lo vamos a compartir. Sí comparto con usted que necesitamos tener más recursos para el mantenimiento de nuestras carreteras, para nuestras brigadas. Necesitamos más maquinaria y en ello estamos trabajando, pero las limitaciones son las que son. Vamos a seguir trabajando en ese sentido y vamos a compartir esos presupuestos aquí en la Junta. Creo que ese es el trabajo que nos toca,
miren qué otras políticas se desarrollan, cómo se sostienen los servicios públicos en el occidente y en el suroccidente, qué esfuerzo se está haciendo para crear iniciativas de desarrollo en nuestro sector agroalimentario, en nuestra agricultura, en nuestra ganadería, cuáles son los apoyos económicos directos y estructurales que reciben esos territorios, y quizás el análisis no sea tan fácil y la solución tampoco lo sea tan fácil.